De la Escuela de Derecho del campus de Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Escuela Nacional de la Judicatura, le extendemos una cordial bienvenida a este encuentro en torno al Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana del año 2023. Una obra de análisis crítico con aportes de 30 jueces y 30 abogados en 30 materias diferentes que promueve el diálogo constante con la comunidad jurídica, coordinado a través de la Cátedra de Jurisprudencia Almanzor González Canaguate, bajo la dirección de Mary Fernández y Antonio García Padilla. Saludamos la presencia del licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y con él a todo su equipo, quienes han sido pieza clave para la organización de esta actividad. A los directores de la Cátedra de Jurisprudencia Almanzor González Canaguate y panelistas que en el día de hoy conversarán con nosotros. También agradecemos la presencia de los autores, docentes, estudiantes, invitados especiales, jueces del Poder Judicial, consejeros y todos los servidores judiciales que nos acompañan. Señoras y señores, nos sentimos honrados de albergar este importante evento, no solo por la calidad de los panelistas y la importancia del anuario que circula, sino también por la oportunidad de trabajar junto a la Escuela Nacional de la Judicatura en la labor de resaltar la importancia de la jurisprudencia en nuestra historia y en la actualidad, como consecuencia de la Ley 2-23, que, como sabemos, introdujo la figura del interés casacional. La academia siempre tendrá un rol esencial en la divulgación del contenido de valor para las generaciones presentes y futuras y para el desarrollo de nuestra comunidad jurídica. En este momento vamos a explicar la dinámica que llevaremos. Tenemos 6 panelistas que trabajaremos en 2 grupos. En este momento pido que me acompañen en el escenario los directores de la Cátedra de Jurisprudencia Almanzor González Canaguate, la profesora Mary Fernández y el profesor Antonio García Padilla, así como el magistrado Edinson Alarcón, quien forma parte del grupo de autores. Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Iniciamos con los directores de la Cátedra de Jurisprudencia. Como ya dije, Antonio García Padilla y Mary Fernández. Y también al profesor Edinson Alarcón, magistrado de corte, para que nos hablen un poquito de la importancia de esta obra. Yo quiero iniciar con Antonio García Padilla y preguntarle, ¿cuál es la importancia que usted, don Antonio, entiende que tiene la jurisprudencia? ¿Y por qué en nuestro país se hace necesario estudiarla y difundirla? Pues muy bien, decano. Primero que todo, agradecerle la hospitalidad de tenernos aquí hoy. Doña Mary Fernández y yo nos sentimos como Calle 13, el grupo de música puertorriqueño, que como ustedes saben, uno se llama residente y otro visitante. Yo soy el visitante en este conjunto que hemos establecido Mary Fernández y yo. En el ensayo con que nosotros introducimos este proyecto, en el ensayo con que abrimos el primer número del anuario, que corresponde a 2022, nosotros tratamos de explicar la significación de la jurisprudencia en contextos como este. Y esencialmente anticipar lo que reconoce finalmente la ley de casación, la nueva ley de casación dominicana. Un sistema que aprecia la consistencia,
normativa, es decir, que intenta asegurar que las personas que se encuentran en iguales circunstancias reciban el mismo trato de la ley. Y ese ha sido históricamente el valor, a veces reconocido, otras veces no reconocido formalmente, de la atención que la comunidad le da a los fallos de los jueces. La incapacidad de la ley de preverlo todo, y ante esa incapacidad, para los más nerdos, pues hablarán del Código Prusiano y los intentos de restarle discreción a los jueces. Ante esa incapacidad, la atención a lo que las Cortes hacen para asegurar que los que se encuentran en iguales circunstancias reciban igual tratamiento. Nosotros en este ensayo, en esta aventura de residentes y visitantes sobre el anuario, hemos querido partir de esa realidad que es común a los pueblos que comparten los ideales de vida democrática, los ideales de libertad y de igualdad de países como la República Dominicana. Muchas gracias, don Antonio. Ahora sigo con la profesora Mary Fernández. ¿Cómo se concibe y por qué, para resaltar la importancia de la jurisprudencia, como lo explica don Antonio, por qué la idea de un anuario? Bueno, al igual que Antonio, quiero darle las gracias al director de la escuela y a la Pucamaima por recibirnos y a todos ustedes por estar aquí. Te voy a responder la pregunta porque no me dijiste doña. Antonio me dijo doña y yo le dije que no le iba a volver a dirigir la palabra, pero te la voy a responder por eso. Todo el que me conoce sabe que no me gusta que me digan doña. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Ustedes saben que el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Legislatura quisieron destacar el valor de la jurisprudencia. No para todo el mundo la jurisprudencia ha tenido el mismo valor y la misma ha variado en los tiempos y con las personas. Y también con los sistemas jurídicos. Hay sistemas jurídicos que siempre le han otorgado un mayor valor a la jurisprudencia, nosotros entendemos como el common law, y hay otros que somos como nosotros, que nosotros somos más de codificación de las leyes, y la jurisprudencia es una fuente de derecho, pero como que no se le ha dado tanta importancia quizás como a la doctrina o a otras fuentes. Entonces, ¿qué sucede? Que tal como dijiste tú, Héctor, y señaló Antonio, viene la ley 223 de la ley de casación que señala que una de las tareas que tiene la nueva Suprema Corte o la Suprema Corte de Justicia es asegurarse de la uniformidad de la jurisprudencia en el Poder Judicial. Entonces, ahí nosotros vemos que ya hay una necesidad de hacer un salto y pasar de lo que nosotros tradicionalmente hacíamos, porque no es que en la República Dominicana no se recopilaba jurisprudencia ni se resumían. Nosotros tenemos los trabajos del magistrado Berger Chupani, del magistrado Herrera Carbucia, de Gatón Richies, del magistrado Subero Isa. No puedo dejar de mencionar a mi socio William Hedrick, ya retirado, que también contribuyó. Y obviamente a quien se le dedica esta cátedra es al doctor Almanzor González Canahuate, que los que son pasado meridiano aquí como yo, se recordarán del profesor Almanzor González Canahuate vendiendo sus libros a la entrada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Luego me explicaron que también él hacía lo mismo en los otros palacios de justicia del país. Entonces, ese esfuerzo que don Almanzor dedicó, todavía lo hace. Todavía él recopila
y resume y critica algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero la mayoría de los trabajos que se hacían eran recopilaciones o resúmenes. No quiero dejar de mencionar lo que hace Fabio Guzmán Ariza, unos resúmenes fabulosos, y Edgar Torres, por ejemplo. Pero el anuario no quiere ser lo mismo, sino quiere aportar un granito más. Y es que no se recopilan sentencias ni se resumen, se critican, se analizan. Se quiere con ello hacer un estudio crítico de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y con ello va a resaltar el valor de los jueces de la Suprema Corte y la labor que ellos realizan. Entonces, yo pienso que ese fue el origen. Obviamente, nosotros nunca inventamos la rueda, no tenemos por qué inventar la rueda. Este anuario viene o quisiera ser lo que son los law reports o law reviews, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Inglaterra, que eso es muy común, que la mayoría de las universidades tienen y critican a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros lo que pretendemos es que eso sirva de insumo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para que creemos una jurisprudencia más fuerte y más ajustada a los tiempos y a las costumbres. Porque la ley, nosotros siempre, o sea, la ley tiene que caerle atrás a los tiempos y a la tecnología y a las costumbres. O sea, nunca un juez, cuando se encuentra con una sentencia, con un caso, es difícil, por no decir que imposible, se va a encontrar con el caso justo para el que se elaboró la sentencia. O sea que el juez va a tener que interpretar la ley y va a tener que hacerle, digamos, adaptarla al caso de la especie. El mejor ejemplo de nosotros es el Código Civil, que tiene 2 siglos y todavía nosotros lo seguimos utilizando. Entonces, yo creo que ahí el aporte de la jurisprudencia se puede ver claramente. Muchas gracias, profesora. Ahora pasamos con el magistrado Alarcón. Escuchado estas 2 reflexiones, en el momento actual, magistrado, tras la ley 2-23, ¿cuál es el impacto del interés casacional en este tema y la relación que éste puede tener con la iniciativa del anuario casacional, de jurisprudencia casacional? Gracias, Héctor, gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. Miren, hasta hace relativamente poco tiempo, la función más importante que se atribuía al recurso de casación era la nomofiláctica. Ese afán, ese deseo por garantizar, por preservar la correcta aplicación de la norma de derecho. Con la ley 2-23, ese paradigma experimenta una variación extraordinaria. Yo diría que de otra serie. Hoy por hoy podemos afirmar que la función más importante atribuida al recurso de casación ya no es la nomofiláctica, sino la de mantener, la de propiciar la uniformidad en el discurso de la jurisprudencia. Justamente en esa línea, en esa misma virtud, hay que considerar la importancia que tiene el interés casacional, porque el interés casacional no es otra cosa más que el instrumento a través del cual pretende conseguirse, pretende alcanzarse esa uniformidad en el discurso jurisprudencial. No por casualidad tampoco podemos afirmar que en torno a la ley 2-23 de lo que más se habla, la figura más reconocida, la figura más llevada, más traída, más alabada, más vilipendiada, es precisamente el interés casacional. Y si nosotros tomamos una lupa y la colocamos sobre el artículo 10 de la ley sobre el recurso de casación que actualmente nos rige, nos daremos cuenta de que hay 3 casos de interés casacional explícito que están contemplados en esa disposición legal. Y esos 3 casos de interés casacional giran los 3 en torno a la necesidad de preservar la uniformidad de la jurisprudencia. Por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el interés casacional tiene una vocación eminentemente instrumentalista. Es el instrumento a través del cual el legislador se asegura de propiciar que se dé, que se produzca esa tan necesaria
unidad en la interpretación de la ley, en la interpretación del derecho. Básicamente por un tema de seguridad jurídica. Porque lo que se persigue no es una finalidad caprichosa, no es algo con lo que nos tropezamos, con lo que nos encontramos repentinamente una mañana de estos días. No, es que el sistema lo pedía a gritos. La Constitución de la República reclama seguridad jurídica, reclama predictibilidad, predictibilidad ex ante de la función jurisdiccional del Estado. Y precisamente en esa dinámica, en esa virtud, es que se echa mano del interés casacional. A veces se le critica, a veces se le vilipendia, pero como he dicho yo en otros foros, el interés casacional no llegó a la República Dominicana por ósmosis. No nos lo inventamos nosotros. Fue una imposición expresa, clarísima del Tribunal Constitucional en su sentencia del año 2015. Y esos casos de interés casacional explícito, que están contemplados, reitero, en el artículo 10 de la referida ley, tienden a la consecución de ese propósito, tanto en dirección vertical como en dirección horizontal. Si partimos de esta realidad, pues es evidente que el anuario tiene una importancia extraordinaria porque lo que se pretende con él es difundir la doctrina jurisprudencial precisamente. Hacer que la comunidad jurídica, hacer que los usuarios, hacer que los abogados, pues conozcan la tónica de la jurisprudencia, conozcan el destino que lleva la doctrina jurisprudencial y en ese sentido todos estemos en antecedentes, que nadie pueda alegar ignorancia. Porque al fin de cuentas lo que se busca no solo es una difusión objetiva, porque de eso se encargan los boletines, de eso se encargan las compilaciones de jurisprudencia. En lo que ponemos, digamos que mayor énfasis, la parte que más importantizamos, es la necesidad de que esa jurisprudencia sea criticada frente a la comunidad jurídica nacional. La Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, yo he dicho que asume en este momento un rol de madurez inusitado. Una madurez que hasta este momento no habíamos visto, no habíamos tenido. Porque ya la Suprema Corte de Justicia, a través del auspicio del anuario, a través de la promoción del anuario, está declarándose abierta a la crítica. El anuario es un espacio de crítica, es un semillero en el que todos participamos con la finalidad de criticar a la Suprema Corte de Justicia. Eso sí, de manera constructiva, eso sí, de manera respetuosa, con un alto nivel académico, pero finalmente lo que importa es la crítica. Porque mucha gente tal vez está pensando que la doctrina jurisprudencial es algo que no se va a mover nunca, es una cuestión lineal y sempiterna. No, a lo que aspiramos es a que con el paso del tiempo esa doctrina pueda ser revisada. Y el anuario debe contribuir justamente a eso, para que lo que se esté haciendo mal, pues con el tiempo se corrija. No solo es, por tanto, un instrumento de difusión, y esto por supuesto que importa, pero por sobre todo es un instrumento de crítica constructiva y de difusión en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Me quedo con eso último del enfoque crítico. Y eso me permite preguntarle y volver con don Antonio García Padilla y preguntarle cómo ha sido la receptividad del anuario por su enfoque crítico, tanto de la comunidad jurídica, pues este es el volumen 2, ya tuvimos una primera experiencia, un primer anuario, con menos materias, autores. En este ustedes lanzaron un reto mucho más amplio, 30 materias, 60 autores. ¿Cómo ha sido la receptividad de la comunidad jurídica, pero también de la clase judicial, de los jueces? Bueno, quizás, decano, ese sí que es un tema que los residentes tratan mejor que los visitantes, que tienen más contacto con la comunidad de jueces y de abogados del país. Yo quisiera tener más, pero tengo en realidad una relación muy accidentada, muy corta con la comunidad del país. Ahora, yo sí quisiera decir que el anuario fue sometido y aceptado de inmediato por una de las principales fuentes de material jurídico digitalizado, que es el banco de Jaén Online. Y los editores de Jaén no les tomó mucho tiempo en reconocer la calidad del trabajo editado. De esa manera, decano, la
crítica jurisprudencial, el análisis jurisprudencial, el discurso sobre lo que ocurre en las cortes dominicanas se inserta en la conversación global sobre los temas. Y ese es uno de los valores que más significación tiene al momento de añadir una publicación como esta. Lamentablemente, como los materiales jurídicos dominicanos no están aún en West, que ya debían estarlo en los próximos años, sugeriría un visitante como yo, pues el acceso a esos otros bancos que parten de la presencia en ellos de las fuentes jurisprudenciales, de las fuentes jurídicas, quiero decir, primarias, como es Westlaw, el LexisNexis, pues van a tardar en acoger el anuario. Pero el juicio de los lectores de estas casas es que en el momento en que los materiales primarios estén incluidos en estos bancos, estará incluido el anuario. Y esa inserción, esa contribución reconocida, aceptada del debate jurídico dominicano es muy importante para el país. Una cosa tiene valor el debate municipal, discreto, mantenido íntimamente en el espacio local, y otra cosa es salir al debate más distendido de las ideas y participar en él. Y en ese sentido el anuario tiene mucho valor. Y yo sí quisiera añadir como visitante que la comunidad jurídica dominicana debe sentir mucha satisfacción con relación o en torno a la caracterización de ella, a la proyección de esa comunidad que el anuario hace. Se refleja un tribunal supremo atendiendo asuntos cortantes en cualquier economía de punta. Asuntos que no tratan, decíamos hoy en una reunión de autores, de colindancia y peleas de colindantes y un señor que se robó un pollo en un que encontró suelto. Asuntos cortantes de la vida económica y social de los países que aspiran al mejor derecho en el mundo. Ahí hay comentarios, no quiero entrar en ellos porque son la mayor parte de ellos bueno. Ahí hay comentarios de jurisprudencia que podrían estar en cualquier revista de primera clase en el mundo. Hay un comentario sobre abuso de los mecanismos de notificación de juntas de accionistas dirigidos a reducir la participación de los accionistas corporativos. Está visto a la luz de los principios de abuso del derecho, que es un comentario que podría estar en cualquier revista europea, americana, de primer calibre. Así que en ese sentido, lo que aporta el anuario es mucho. Las sociedades como las nuestras necesitan de espejos, eso lo he dicho, no lo digo yo. Yo creo que hay bastante consenso. En la medida en que nosotros como sociedades como la dominicana, la puertorriqueña, la cubana, la haitiana, las sociedades antillanas, veamos el reconocimiento que la comunidad mundial, global, le da a los productos nuestros, crecemos. Crecemos porque nos sentimos más seguros, nos sentimos más confiados, nos sentimos más dispuestos a entrar en los espacios más competitivos para participar de tú a tú en ello. Y ese yo creo que es un valor importante que el anuario hace. Muchas gracias, doctor. Gracias a Dios que él es visitante y no residente. Paso con la profesora Fernández y le pregunto, y ahí, tanto como moderador y coautor de la obra, y yo sé que es una pregunta de muchos de los autores, ¿cuáles fueron los desafíos en la coordinación
y edición de este segundo volumen? ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por el final. Este anuario que ustedes ven aquí nos costó sangre, sudor y lágrimas, como digo yo. Yo espero que de verdad sirva, sea útil a la comunidad. ¿Cuáles fueron los desafíos? Bueno, el primer desafío fue escoger 30 materias. Cada materia tiene un autor que es un abogado en ejercicio y un autor que es un juez del Poder Judicial, un magistrado. Cada uno hace su artículo independientemente. No necesariamente escogen la misma sentencia, pueden hacerlo. Hemos tenido en el primer anuario algunos de los tándem, como le decimos nosotros, que se combinaron y decidieron el magistrado, la magistrada y el abogado o la abogada escoger la misma sentencia, y cada uno lo hizo de su perspectiva. Otros ni siquiera han hablado. Nosotros le damos completa libertad. Pero eso es el desafío de las 30 materias y por ende 60 artículos que recibir y que editar no fue fácil. Las ediciones, es importante que se sepa que nosotros lo que editamos es la forma básicamente, porque no podemos permitir o queremos facilitar la lectura del anuario. No vamos a criticar la opinión del autor. Precisamente ese es el valor que tiene, que tenga su propia opinión. Obviamente, como dijo el magistrado, expuesta de una manera académica y respetuosa. Y la crítica que se quiere, obviamente, es una crítica constructiva. Dio mucho trabajo. El primer anuario fueron 15 materias, o sea, 30 artículos. Esta vez fueron 60. Nosotros, esta tercera vez que se va a realizar el anuario y que ya se empezó a trabajar en él, va a contar con 20 materias, a ver si lo hacemos un poco más manejable. Pero debo decirles que en vísperas de Navidad todavía estábamos, Antonio y yo, en la imprenta revisando las manchas del libro para que pudiera salir y estuviera para el día 7 de enero, el Día del Poder Judicial. Y fíjense que nosotros empezamos en febrero, o sea, ya nosotros hemos entregado a los autores sus tareas desde febrero, pero es una labor ardua, le damos varios meses a los autores para que trabajen, pero cuando recibimos esos artículos, entonces nosotros, Antonio y yo, los leemos, hacemos una primera edición. Luego lo pasamos a una editora profesional que hemos contratado, que es una estrella, que es Ruth, y ella, luego de eso, nosotros volvemos y revisamos lo que ella revisa, lo enviamos a los autores, algunos se ofenden, otros dicen que le tergiversamos, y es verdad, hay veces, y yo lo entiendo, que no fue eso lo que quisieron decir. Pero, por ejemplo, hay cosas que tenemos que cortar. Si me hacen una transcripción en bloque de una sentencia, 6 considerando, o lo que sea, o la decisión. O sea, nosotros le pedimos, ponga en sus palabras, en 4 líneas, lo que usted quiere decir. O, si me tiene que citar, porque puede haber citas, yo lo entiendo, pero cítame 3 líneas, 5 líneas, pero me cite 3 páginas. Porque para eso está la sentencia. O sea, nosotros no queremos recargar, o sea, el libro de citas innecesarias, sobre todo de citas de la sentencia que se supone que el que lee ese artículo es porque ya leyó la sentencia o la va a leer. Entonces, son desafíos, pero cada vez nosotros aprendemos más. Yo he aprendido muchísimo. Yo estoy muy agradecida de que Antonio me invitara a participar con él en este proyecto, porque a la verdad que yo, que no manejo la mayoría de las materias que están en ese anuario, aprendo muchísimo leyendo todos esos artículos, son interesantísimos. Así es que yo los animo a ustedes que así mismo los lean y van a ver, aún los que no son abogados todavía, los que son estudiantes, lo que es importante en una sentencia. Y ustedes podrán leer la sentencia y quizás
lo que haya decidido destacar el abogado o el magistrado que trató el artículo, usted ni siquiera le puso atención. O sea que es importante porque ahí volvemos a decir, lo que queremos es fortalecer esta ya, que sea una tradición, que nuestro país tenga una jurisprudencia predecible, si es posible, y como dice así, sabemos, y hay una discusión también con eso, de si las sentencias ahora de la Suprema es vinculante o no. Vamos a decir que no es vinculante, pero yo creo que los jueces, porque no es vinculante en el sentido de que los jueces permanecen con su libertad de decidir en contrario, pero se arriesga, ya sabe por dónde va a venir la Suprema Corte. No significa que la Suprema no va a poder cambiar de opinión, y precisamente ese es otro valor que tiene el anuario. Precisamente trata y le da enfoques que quizás la Suprema no enfocó en ese momento, pero puede hacerlo en un futuro. En otras palabras, que el desafío fue grande, recibimos mucha ayuda de los consejeros, tenemos un cuerpo asesor, aquí está Flavio Darío Espinal, uno de ellos, y de la Escuela Nacional de la Judicatura, a los que agradecemos a todo el director de la escuela que está aquí, que hayamos podido participar. Lo mejor de todo, lo mejor ha sido el cheque que recibimos después. Todos los autores lo saben, un cheque emocional muy grande. Bueno, escuchado esto de los desafíos que sirvieron y que se presentaron en la edición de este segundo volumen, Magistrado Alarcón, me permito preguntarle, usted que fue autor y parte del grupo de jueces, ¿entiende usted que el estudio y análisis crítico de las decisiones destacadas de la Suprema Corte de Justicia pueden incidir en la calidad de las decisiones de los tribunales inferiores? Por supuesto que sí. Y mire que le respondo sin pensarlo mucho. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos necesitamos o necesitaremos de un bastón para apoyar el cuerpo y también de un amigo para apoyar el corazón, para sostener el corazón. En el proyecto en el que nos hemos metido, a propósito del anuario, fíjese que hemos trabajado en equipos de 2, porque lo que buscamos por sobre todo es contrastar los enfoques. El enfoque, la visión del magistrado contra el enfoque o la visión del académico, del abogado en ejercicio. Lo que buscamos principalmente es eso precisamente. Entonces, en esa misma medida en que podamos aportar los 2 puntos de vista, contribuimos a enriquecer ese material. Un material que está destinado a la comunidad jurídica en sentido general. No tiene un destinatario concreto, un destinatario definido o específico. Está dirigido a estudiantes, está dirigido a profesores, está dirigido a abogados en ejercicio, está dirigido a magistrados, a todo el mundo. Y por qué no, también de manera muy preponderante a la propia Suprema Corte de Justicia, por lo que decíamos anteriormente. Esta obra está a disposición de la comunidad jurídica las 24 horas del día, los 365 días del año. Gratuitamente, en línea. De hecho, hemos recibido un par de críticas en el sentido de que no se la consigue en soporte de papel, de que no se la consigue en las estanterías de una librería o de una biblioteca tradicional. Bueno, yo pienso que eso con el tiempo va a llegar, eso tiene que llegar, tiene que producirse porque hay un público importante de gente al que le atrae significativamente la idea de acariciar el libro, y yo me incluyo en ese mismo grupo, ciertamente. Pero hoy por hoy la obra está a disposición de todo el mundo en Internet, para que todo el mundo pueda acceder de manera gratuita. Incluso creo que hasta existe la posibilidad de imprimirla. O sea que la visión que tiene el Poder Judicial al respecto, y de manera muy especial la Escuela Nacional de la Judicatura, es una visión globalista. El objetivo es que esto llegue a todo el mundo y que todo el mundo en igualdad de condiciones pueda acceder. Muchas gracias, magistrado. Terminamos con una breve intervención que me ha pedido don Antonio, esta primera parte, para dar paso a los siguientes autores. Don Antonio. Con gusto, yo quisiera
del catálogo de destinatarios que el magistrado acaba de mencionar, que es muy completo, a quienes va dedicado esta obra en todos los formatos, a quién está dedicada, yo creo que yo quisiera subrayar la importancia que tiene para los alumnos, la importancia que tiene para los estudiantes. A mí alguien me dijo una vez, tú lo que pasa es que según pasan los años piensas que todo el mundo que tiene menos de 25 años es estudiante. Yo no sé si aquí los que aparentan tener 25 años o menos son estudiantes, pero si lo son, especialmente dedicada a ustedes los alumnos, es que está el esfuerzo que esta obra recoge, interesado en llegar. Queremos llegar a los estudiantes, a entender el derecho como es, las pugnas, que no hay pitonisa délfica proclamando nada, que esto es un proceso social, humano, de debate, de formulación de normas que crecen, que se comentan. Y en la formación de ustedes, este tipo de recurso es un recurso invaluable. Y por eso, como dice el magistrado, va a estar disponible a ustedes. Hoy se venden más libros en papel de los que se vendían antes de la digitalidad. Lo van a tener en papel y lo van a tener en digital y lo van a tener en Hive. Úsenlo, léanlo porque son los debates que le van a ustedes ensanchar las miras del derecho. Son las controversias, las denuncias, los comentarios, los aplausos, los endosos, que le van a ustedes enriquecer su entendimiento de lo que hacen y asegurar que de esa forma que las generaciones que nos siguen a nosotros en todo este territorio antillano, pero inclusive también en la República Dominicana, son mejores que nosotros. Muchísimas gracias, decano, por tenernos aquí. Bueno, el agradecimiento es nuestro. Agradecemos a Antonio García Padilla, Mary Fernández y el magistrado Edison Alarcón por sus reflexiones. El resultado evidencia el buen trabajo de los directores de la cátedra y el esfuerzo realizado. Les despedimos con un fuerte aplauso. A seguidas, para iniciar la segunda y última parte de esta actividad, invitamos al escenario a la magistrada Rosana Vázquez Febrillet y a los profesores Luisa Nuño y Lucas Guzmán. Sí. Sí. Bueno, bienvenido. Aquí 3 autores que representan, aparte, junto con el magistrado Alarcón, a ese colectivo de 60 autores, como ya explicaron los directores del anuario. Yo me permito iniciar con la magistrada Rosana Vázquez, haciéndole la siguiente pregunta. Todo proceso de publicación implica retos importantes. ¿Cuáles fueron esos retos que enfrentó la magistrada Rosana Vázquez? Más aún cuando su aporte, que fue en materia de derecho deportivo, que es un área novedosa y diferente para los tribunales del país. Entonces, ¿cómo fue su experiencia, magistrada? Ay, qué reto tan grande. Qué exquisita tarde, qué feliz estoy de estar aquí en la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muy feliz, gracias por recibirnos. Qué honor estar con ustedes. Grandísimo el reto y qué bueno que esa juventud está aquí, que nos acompaña. Lo primero es que yo, como juez, como oficinista, como secretaria, he estado en lo penal, en lo laboral y en lo inmobiliario. Ya se imaginarán todos la cubeta de agua fría que recibí cuando vi que era derecho deportivo. A mí ni la pelota la sigo, aunque ganó el Escogido. Y dije, no, pero lo primero que hice fue pensar, ¿fue una maldad? No, me dijo Joaldo, no, Magis, a usted deportivo y a mí mercantil, marítimo. Eso es un reto. Y le tomé la palabra.
Pero el reto, cuando te saca de tu zona de confort y te hace ver otro lugar, no siempre es tan cómodo. Lo primero fue que no encontré sentencias. Y busca y busca. Y ahí sentí lo que viven los abogados de la República cuando se quejan de que no es tan amistosa la página de búsqueda del Poder Judicial. Pero debo decir, en nombre de mi Poder Judicial, que eso es un reto, un desafío que se está venciendo. Y que ya se está sintiendo y que prontamente, y de la mano de la Escuela Nacional de la Judicatura, tendremos esa búsqueda tan amistosa como la queremos. Al final tuve que pedir ayuda. Don Antonio, doña Mary me auxiliaron. Y del Poder Judicial le mandaron muchas sentencias, los mismos que a mí me habían dicho que no. Y yo, ¿cómo? Pero bien llegaron. Me correspondió una abogada, una compañera, una par en el tema, una maravilla de ser humano, Maika, que con ella yo conversaba sobre eso mismo. Maika, ¿y qué vamos a hacer? Rosana, aparecieron estas. Sin ponernos de acuerdo, trabajamos la misma. Y ciertamente esa es una de las grandes bondades del anuario. Yo hoy siento envidia de la buena de esos de 25 años que están ahí, porque en mi época yo encontré muchas compilaciones de jurisprudencia, pero no eso que esta joya nos está dando a todos. Un lugar donde encontrar críticas positivas, negativas, férreas, muy bien instrumentadas. Mis respetos para mis compañeros. Para no solamente leer la sentencia y tratar yo de interpretarla, sino también tener esa mirada, ese enfoque distinto. El anuario es justamente una joya y mi reto fue importante por eso. Pero hoy veo el derecho deportivo como una rama novedosa del derecho, sumamente importante, que mueve temas muy sensibles en mi amada RD, porque la verdad es que uno de nuestras marcas país es el béisbol. Entonces, evidentemente, es un tema que a todos nos debe interesar. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Y paso al profesor Lucas Guzmán, porque él hace un aporte, siendo un especialista en arbitraje y un procesalista, en materia societaria, que es un área todo lo contrario a derecho del deporte, con abundantes decisiones. Lucas, ¿fue difícil seleccionar la sentencia adecuada para tu aporte? ¿Cómo la conseguiste y en qué momento dijiste, esta es la elegida y la que vale comentar? Gracias, Héctor, y gracias por abrirnos el espacio de la universidad, gracias por todo el esfuerzo que tú haces como director. La verdad que yo no sé cómo tú lo logras. Un ejercicio profesional intenso, entonces para colmo le dedica todas las tardes y las mañanas a hacer esto, que lo hace con tanta gracia, con tanto entusiasmo, así que de verdad que te felicito y gracias a los profesores por ponernos lo más fácil. Aunque ustedes lo ven así, pero cuando hay que publicar la nota yo le digo Trujillito, pero eso está bien porque eso es lo que hace que se organice y que pasen las cosas. Miren, cuando me pusieron societario, la verdad que lo que me pasó por la cabeza es societario, comercial, corporativo, o sea, cuál es la línea que divide lo comercial y lo societario. Y algo que también pensé en la sentencia del concubinato de la Suprema Corte de Justicia, que fue la Cámara Penal, hoy Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que aunque no era un tema estrictamente penal, pero evidentemente la Sala Penal fue la que dictó ese precedente en el 2001, que tiene repercusión en materia civil, ¿no? Y en materia familiar. O sea que no me limité a buscar sentencia de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, pensando que a lo mejor haya una cuestión societaria que a lo mejor haya salido de la Sala Penal o de la Sala Inmobiliaria, Laboral y Contenciosa Administrativa. Lógicamente me auxilié de Edgar Torres, porque la verdad es que también son muchas sentencias, una producción jurisprudencial muy amplia, y encontré algo que me gusta, con lo que me sentía cómodo, porque yo no soy especialista en derecho societario y hay muchas cosas del derecho societario que evidentemente yo no soy quien para referirme a ellas, y encontré una de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es un tema con lo que he trabajado en la práctica, tanto activa y pasivamente, y pues me sentí cómodo con el tema. Lo que sí me preocupó es que no era una sentencia inédita. O sea, el año anterior, en el 2022, la Suprema Corte de Justicia prácticamente había dicho lo mismo, quitando y pegando algo.
Pero bueno, me aventuré a ella porque vi que el año anterior no se abordó, o sea que conservé el carácter inédito que se supone que tenía que tener mi trabajo. Evidentemente, yo no he hecho un maratón, pero me sentí como un maratonista, o sea, en el proceso de escritura hay momentos que uno no está en escribir, que uno tiene que dedicarle tiempo a otras cosas, que cuando doña Mary te atacaba y te decía dónde está el artículo, ¿verdad? No está listo todavía, pero lógicamente la satisfacción del deber cumplido, y me gustó mucho también esa libertad de cátedra que nos dieron. Como ella dijo, efectivamente no hubo censura previa y hubo correcciones de forma que me parecieron muy buenas. Lógicamente había una limitación de espacio, los abogados tenemos muchas habilidades, pero la capacidad de síntesis no es una que esté en nuestro ADN, pero creo que logré el apoyo de las notas al pie y reducir palabras como de conformidad con las disposiciones de los artículos y diciendo según los artículos tales. Y eliminé muchas cositas para lograr el cometido. Lógicamente, no cumplía al 100% la cantidad de palabras y me lo pasaron. Yo me sentí carita por un momento porque pensé que me iban a censurar. Pero definitivamente yo creo que el derecho romano-germánico cada día se jurisprudencializa más. Y la ley 223 es un ejemplo de eso, porque todo el mundo habla de la ley 223 y se concentra en el interés casacional. Pero esa ley 223 recoge muchas instituciones que ya estaban en la jurisprudencia, y lo que hizo la ley 223 fue pasarlo a jurisprudencia, como el recurso de casación alternativo. Eso estaba reconocido jurisprudencialmente, lo que pasa es que se vino ya a positivizar con la ley. Esa técnica de que la jurisprudencia va primero que la normativa. Y de ejemplos de eso tenemos en materia de reapertura de debate, en materia de astrente. Todas esas son figuras que fue la jurisprudencia la que tuvo el primer Picasso. Y ni hablar del recurso de amparo, que en el año 1999 fue gracias a un precedente jurisprudencial. Ahora mismo la jurisprudencia para mí es la principal fuente de derecho, porque la Constitución es lo que diga el Tribunal Constitucional que sea. Y evidentemente hay situaciones en las que la jurisprudencia tiene un carácter vinculante, como por ejemplo el segundo envío ante la jurisdicción de reenvío. En materia penal, lógicamente, la violación a precedentes tiene un carácter ya fundamental para el acogimiento de un recurso de casación, y por demás los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, que por mandato constitucional son de carácter imperativo. Lo que pasa es que el derecho se construye jurisprudencialmente. Desde Marbury versus Madison en 1803, en arbitraje, por ejemplo, este año, en 2025, se cumplen 100 años de la Ley Federal Estadounidense de Arbitraje, el Federal Arbitration Act. Y esa ley, uno la ley se da cuenta que hay una especie de política federal favorable al arbitraje. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos no fue benevolencia al arbitraje. En el año 1953 se dictó la sentencia Wico, que uno la ley ahora y dice, y eso fue la Suprema Federal acabando con el arbitraje, diciendo que los árbitros no tenían la misma capacidad que los jueces. Por 20 años, hasta el año 1974, con la sentencia de Cherk y Alberto Culver, la Suprema Corte de Justicia tenía una política hostil hacia el arbitraje. Igual en Francia con el fallo Prunier. O sea, la jurisprudencia se puede convertir en héroes, pero también en villanos. En mi caso, la sentencia tenía un análisis un poco superficial en cuanto a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, porque lo que hizo fue censurar que la Corte de Apelación no justificó por qué se procedió a declarar el velo corporativo. Y yo utilicé eso para explorar cosas que yo quería o quiero que la jurisprudencia aborde, pero eso es algo que yo no se lo puedo achacar a la sentencia. Yo abordé cosas ahí como, por ejemplo, si es posible perforar el velo de una entidad sin fines lucrativos, y ese no era el objeto de esa especie. Yo discutí ahí de quiénes son los que tienen legitimación pasiva, es decir, a quienes se le puede declarar solidariamente responsables solamente son a los accionistas, o puede ser a un consejero o a un beneficiario final que no necesariamente tenga el título de socio o de accionista. Es decir, hice muchos juicios de valor que escapaban de la sentencia, o sea que la sentencia lo que hizo para mí fue un pie de amigo o una excusa para yo abordar una institución que a mí en lo particular me interesa mucho. A modo general, pues creo que tuvo un ejercicio formidable. Hace unos meses leí un tuit del profesor ex magistrado emérito, como se le llama ahora, Jorge Subero Isa, que decía que esta obra es una especie de jueces siendo doctrinantes de sus sentencias. Lo que pasa es que no son jueces de la Suprema Corte de Justicia lo que comentan, sino que son jueces de cortes de apelación, de primera instancia, abogados, no solamente en ejercicio privado,
sino abogados como el caso de Luisa, que por muchos años fue abogada practicante y ahora desde la banca sigue aportando. O sea, que esa diversidad a nivel incluso de generación en generación, porque también muchos abogados jóvenes, abogados veteranos, abogados que incluso no son muy dados a aparecer en este tipo de cosas, me pareció interesante ver cómo se entusiasmaron y participaron y dieron el visto bueno por ese cheque que dijo doña Mary que nos entregaron al final, que es la satisfacción del deber cumplido. Gracias, Lucas. Paso con la profesora Luisa Nuño. Y fue muy curioso en el proceso de estructuración de esta actividad. El anuario tiene menos de un mes de colgado en la página de la Juriteca de la Escuela de la Judicatura. Y ella comentaba que ya ha leído unos cuantos artículos. Y todo el mundo, bueno, son 60 artículos y ella va muy avanzada. Y eso me motiva a preguntarle a la profesora Luisa Nuño, ¿cómo motivarías a la lectura de este anuario, en especial a los jóvenes estudiantes de Derecho, que sea una herramienta para sus clases? ¿Qué motivo? ¿Dónde pueden encontrar esa fuerza lectora que tienes para que hagan un uso provechoso de esta obra? Bueno, buenas noches. Gracias, Héctor, y a la Pucamaima por invitarnos, por acogernos, y a todos ustedes por acompañarnos aquí. Bueno, miren, yo siempre he creído que la diferencia entre un abogado y un buen abogado es el nivel de conocimiento, de dominio que tiene de la jurisprudencia. Y como esto es un conversatorio, yo quisiera permitirme contar una anécdota. Hace ya más de 2 décadas, Jaime Señor Fernández cursaba sus estudios de Derecho en la universidad y tenía como profesor al magistrado Justiniano Montero, muy temido, un profesor muy exigente, y para ese momento les puso a sus alumnos a redactar a mano, a puño y letra, unos actos de notificación, y a Jaime le tocó la notificación por domicilio desconocido. Quiero ilustrar con esta anécdota el tema de la importancia de la jurisprudencia, porque hay que leer una obra como esta. Jaime me consulta y me dice, mira, yo quiero conservar, tiene un índice maravilloso, ¿verdad? Punta en blanco. Tengo miedo con este profesor Luisa, ¿qué tú crees que puede haber aquí? Yo le digo, Jaime, mira, el truco ahí está en la jurisprudencia. Búscate unas decisiones donde la Suprema Corte de Justicia dice que sería nula la notificación por domicilio desconocido si el alguacil no hubiera agotado todas las vías a su alcance para entregar la notificación y hacer de conocimiento del requerido el acto en cuestión. Jaime busca, consigue una jurisprudencia de los años 80, en los 80 se dictaron 2 sentencias en ese sentido, y obviamente sorprende al magistrado Justiniano Montero, que le dice, ahora usted me va a explicar quién lo asesoró. Porque no teníamos para ese momento obras como esta. Ya era un momento en que no se publicaban ni siquiera los boletines judiciales. Teníamos un momento en que eran desconocidas las jurisprudencias. Y pongo esa anécdota como ejemplo, porque precisamente en los 80 se dictaron 2 decisiones orientando a la comunidad jurídica sobre lo que había que agotar en materia de notificaciones por domicilio desconocido, pero la primera decisión documentada era de los años 50 y pasaron unos 30 años, eso usted habla de la ausencia de difusión de la doctrina jurisprudencial, que hubo un lapso de unos 30 años para normar eso, que de hecho, preparándome para este conversatorio, me puse a buscar una de esas jurisprudencias y precisamente era un caso de doña Naif Elena Mex de Hernández, la madre de Tomás Hernández, que definitivamente una mujer de avanzada, porque ella precisamente siguiendo en un caso que tuvo de un accidente de tránsito en los 70, a Tomás lo tasaron en 2,000 pesos, porque fue uno de los lesionados. Y en un accidente de tránsito de los 70 tuvo que hacer una notificación por domicilio desconocido y la doctora Naif Elena pues hizo el procedimiento de agotar las notificaciones que no están en la ley. Importancia de nuevo de la jurisprudencia y de la difusión y el conocimiento de la jurisprudencia.
Y en ese momento, pues ya la jurisprudencia hablaba de notificar en manos del ayuntamiento, de las oficinas mejores conocidas, de los domicilios de las personas. Y entonces ahí se comienza a desarrollar esto que hacemos de notificar en la Dirección General de Impuestos Internos, en el Instituto Postal Dominicano, en la Cámara de Comercio, cuando el emplazado es una entidad de comercio. Nada de eso está en la ley. Entonces la jurisprudencia es ese derecho vivo, es fuente. Lucas acaba de decir que en su opinión es la principal fuente del derecho. La jurisprudencia es fuente del derecho porque la ley, decía Portalis, uno de los redactores del Código Civil napoleónico, que la ley no puede preverlo todo. Entonces la jurisprudencia tiene que suplir. La jurisprudencia tiene una función innovadora, creadora, y por eso es importante conocerla y en una obra como esta tener la oportunidad de no solamente tener la difusión, sino un análisis crítico de esa jurisprudencia. Y siguiendo con ese caso del ejemplo, sin pasarme mucho de tiempo, el primer ensayo, luego obviamente del ensayo introductorio de los directores de la cátedra, es de Francisco Álvarez Martínez con ese tema. Y creo que es una exhortación porque ya es tiempo de que la jurisprudencia se adapte. Y yo quisiera ver próximamente una sentencia donde un tribunal de primer grado, de apelación, o la propia Suprema Corte de Justicia, así como fue de disruptiva en los años 50, la Suprema para decir, por domicilio desconocido hay que agotar todas las vías. Yo quisiera ver una sentencia que me diga, las partes tenían acceso al número telefónico, a la dirección de correo electrónico. Se hicieron las diligencias. Y la exhortación para los abogados en ejercicio, para los jóvenes estudiantes que se están formando, muchos de nosotros le damos esos datos a los alguaciles llaman por teléfono y en ocasiones no consiguen a la persona requerida. Pero estamos incluyendo eso dentro de los actos de alguacil. ¿Por qué no nos planteamos para formar parte de este acto? Mi requeriente me suministró los números telefónicos, tales, ahí intenté comunicar. Porque los jueces, yo espero que en un futuro próximo, así como en los años 50 se exigió ese tipo de notificaciones en la puerta, era en la puerta del tribunal fiscal, se exigió en los lugares mejor documentados de las personas, próximamente van a decir las vías tecnológicas, los medios digitales que hay para localizar a las personas. De ahí que esa es para mí la importancia y lo que me reta tanto a leer. Además de que es una obra monumental de temas muy diversos, 30 temas, 60 autores. Lucas, por ejemplo, escribió y publicó un trabajo con muchísima sustancia. Él fue muy modesto y no se refirió a eso, pero el trabajo de Lucas sobre el levantamiento de velo corporativo está sumamente sustancioso. El trabajo de Boris de León Reyes, que publicó sobre la carga de la prueba en la administración pública. De nuevo, vemos ahí el papel creador de la jurisprudencia, porque la ley 107-13 sobre los derechos de las personas frente a la administración, te habla de una parte de la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, pero ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de extenderlo al procedimiento administrativo tributario y en esta sentencia que nos comenta Lucas en la obra, extenderlo de manera transversal, creando, innovando la jurisprudencia, interpretando el artículo 10 de esa ley que aunque reviste de una presunción de legalidad a los actos administrativos, no lo libera de la carga probatoria que deben tener y de exhibir el expediente administrativo que se formó y que permite a los administrados entender cómo se llegó a esa decisión. Y por último, quiero decir, Héctor, que esta obra que es crítica nos ofrece también mucha doctrina jurídica, la diferencia que tiene con una recopilación jurisprudencial tradicional es que los autores aportan su propia doctrina como autores, citan a menudo a muchos otros, nos incorporan textos de la ley. Parte de la jurisprudencia es aportar con la aplicación combinada de textos sueltos, pero que cuando los unimos sacamos la luz.
Entonces, son de las ventajas que tiene esta obra. Y eso me llama a la reflexión final, y es que la jurisprudencia es una función, a mi modo de ver, esencialmente humana. Y yo no puedo dejar de decir, en estos tiempos donde hablamos tanto de inteligencia artificial, que son herramientas que tienen que estar a disposición de los jueces y de los abogados, pero nunca, nunca, nunca descansar por completo en ellas, porque una máquina, una inteligencia artificial trabaja sobre un parámetro que nosotros creamos, pero es un juez, en la persona de un juez, es el humano el que es capaz de entender la circunstancia, el contexto social que se vive y que es capaz de interpretar y adecuar la ley a los hechos y a las circunstancias del caso, y de esa manera ofrecernos lo más importante de la función jurisprudencial, que es crear norma jurídica. Muchas gracias, Luisa. Déjame decirte que yo tenía pensado preguntarte en la última ronda tu valoración personal y el valor agregado del anuario, y yo creo que ha quedado más que claro con su participación. Yo quiero terminar con la magistrada Vázquez preguntándole lo siguiente. Le voy a pasar porque eso se descargó. Si los directores de la cátedra de jurisprudencia, Almanzor González Canaguate, dígase, Mary Fernández y Antonio García Padilla, vuelven a contactarle, ¿estaría usted en disposición de colaborar de nuevo? ¿Con qué mensaje usted motivaría a los demás jueces a sumarse a este esfuerzo de difusión jurisprudencial? O a los nuevos autores que han sido convocados, algunos cambian, otros repiten, que han sido convocados para el tercer volumen del anuario de jurisprudencia. Doña Mary, don Antonio, claro que sí, con mucho honor, muy comprometida y haciendo firme promesa de hacer un papel al nivel de los autores que han estado en los dos primeros. Y la mejor manera de motivar, desde mi punto de vista, a mis compañeros jueces, muchos aquí, y a los abogados y abogadas, a que participen, esto es una entrega a nuestra sociedad, esto es un legado. Con esto rompemos paradigmas, hacemos que nuestros jueces de la Suprema Corte de Justicia escuchen el eco de sus fallos, miren la realidad de sus decisiones, se cuestionen, reflexionen. Este anuario produce seguridad jurídica, este anuario produce crecimiento como sociedad, nos acerca hacia el anhelado desarrollo, nos hace ver el derecho, las decisiones de los jueces como lo que son, la aplicación de la norma. La norma está escrita, lo que decimos los jueces de la norma es lo que se vuelve realidad, lo que hace que las sociedades sean fuertes, que el contrapeso de verdad funcione. Este tipo de obras ciertamente será un antes y un después, y participar en ellas es un gran honor. Yo quiero felicitar, si me dan la oportunidad, a otros autores que están aquí. Yo leí, porque yo leí uno que me encantó y ella está aquí, y mi admiración la quiero decir públicamente. Lo digo, doña María del Pilar. Exquisito artículo. Creo que vi otro más, el de Luisa, por supuesto, 1A. El de Luca Guzmán, algo sin desperdicio. El de Francisco Álvarez, que nos invita a los jueces a analizar el tema del domicilio desconocido. Algo que en los tribunales no es ajeno, Quizá no es parte de la jurisprudencia de la Suprema que hemos visto, pero diariamente lo estamos haciendo. No, abogado, vaya a la Junta, vamos a darle una medida para que la Junta le diga, vaya a los tribunales de primer grado para ver esa constitución de esa compañía cuando se depositaban allá. Claro que nos angustian todas esas cosas. Y al angustiarnos y al movernos el piso, nos alegra que este tipo de cosas se comenten en academia, como lo estamos haciendo aquí. Así que por favor invítenme al del 2024. Espero que sea un tema más cercano a mi confort, pero orgullosa de haber hablado del derecho deportivo y de ver todo lo novedoso que hay en el mundo del derecho. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Quiero terminar con una pregunta para Lucas Guzmán, y si la profesora Luisa Nuño quiere hacer algún aporte muy breve ambos sobre esta pregunta.
¿cuáles son sus recomendaciones para un mejor uso del anuario en el día a día de la profesión? No importa el rol que se ostente, sea juez, tú como abogado en ejercicio, en tus escritos, en un acompañamiento a las audiencias, Luisa desde la banca, ¿qué recomiendan para un mejor uso de esta importante obra? Bueno, yo creo que es interesante el tamaño es bastante accesible. O sea, hay obras que físicamente son incómodas desplazarse con ellas, o sea que desde ese punto de vista me pareció muy bueno. El buscador, pues a mí me ha parecido muy fácil también, porque lógicamente con el control find es posible acceder, o sea que la verdad que yo no tengo quejas al respecto. Sí, particularmente yo, y es un tema de gusto personal, en los títulos, quizá decir comentario a una sentencia número tal es algo que no refleja de qué se va a hablar. Yo creo que el título, para quizás ser más atractivo, ¿no? Augurar la lectura o incentivar la lectura, pudiera referirse comentario a una sentencia inédita o de principio sobre la nulidad de las asambleas. Por ejemplo, en el caso de Luisa, recuerdo que hablaba comentarios a sentencias en materia de vía de ejecución, y ella aglutinó varias sentencias de embargos mobiliarios y de embargos inmobiliarios. O sea que para mí el título es muy cautivador para saber qué voy a leer. En el caso del artículo de la magistrada Rosagna, lo leí primero porque la materia deportiva me llama la atención y segundo también por la autora. Pero creo que es interesante que los títulos reflejen de qué se va a hablar, más allá de poner una codificación que probablemente un lector no va a saber de qué trata. Creo que la longitud me pareció interesante también porque no son libros o no son artículos muy cansones. Aquí recuerdo a mi querido amigo en paz descanse, Rafael Américo Moreta, que cada vez que escribía muchísimo, y yo le decía, Rafa, escribe poco, te escribe demasiado, yo sé que tú tienes demasiadas cosas que decir. Ahora que no está, me hubiese gustado que escribiera más todavía, pero me pareció que la longitud fue bastante adecuada, porque no son artículos que lógicamente se extienden y hacen que se pierda un poco lo que se quiere expresar. Luisa, ¿una idea, reflexión final? Sí, Héctor, gracias. Brevemente yo quisiera exhortar a que no se queden en la lectura del anuario. Para mí el anuario es una obra de estudio. O sea, es iniciarte, cada uno de esos ensayos te inicia en el estudio del tema en cuestión, porque la jurisprudencia, cuando más valor aporta es cuando es disruptiva. Entonces la discusión que se plantea no necesariamente es un tema pacífico, por lo tanto requiere estudio, ver la posición del autor, si es una crítica favorable o es una crítica, digamos que en desacuerdo al criterio jurisprudencial, lo que se ha dicho alrededor del tema. Pienso que para los estudiantes, sobre todo para los abogados también, pero para los más jóvenes, que lo vean como una obra de iniciar el estudio en el tema, que no se queden en la sola lectura, que ya aporta mucho, pero puede ser un primer paso para todavía adquirir más conocimiento. Bueno, las recomendaciones han quedado. Muchas gracias a los tres por sus ideas y respuestas. Pido un fuerte aplauso y pueden tomar y ocupar sus asientos. Me voy a parar para esta última parte. Antes de cerrar, quiero que ocupe el podio el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito, quien tiene un breve mensaje para todos nosotros en ocasión de esta actividad. Ángel. Muy buenas noches a todos y todas. Muy buenas noches a todos y todas. Breve, sé que estamos sobre tiempo, pero quiero agradecer a la dirección de la cátedra, en la persona de, no voy a usar la palabra con D, de la profesora Mary Fernández. Mary Fernández es una colaboradora de la escuela, yo puedo decir que de chiquitico, porque yo entré a la escuela antes de tener 20 años y desde esa época encontraba como pasante a Mary siempre activa en las aulas, dando seguimiento a los trabajos que se hacían con el compendio Hendrix de jurisprudencia. Es decir, que hay un trabajo intenso cada vez que viene una novedad
legislativa, en materia comercial, siempre está acompañándonos en las aulas. No tenemos cómo pagarle. Con el tema del cheque emocional, hemos sometido al Consejo subirlo a 3 en vez de 1 al año. Así que estamos mejorando. Con el señor visitante, es casi residente porque viene bastante, siempre nos saca un espacio, y cuando no está aquí es tan presente virtualmente que creemos que vive. Así que yo creo que los dos ya califican para la residencia. A cada autor y a cada autora que nos regala ese trabajo, nosotros simplemente servimos de canal para que esa crítica que se hace a la jurisprudencia pueda llegar a cada una de las personas interesadas en la comunidad, y que con eso se enriquezca el estudio del derecho en la República Dominicana, que siempre tenemos la preocupación en la escuela de que se ha convertido en una especie de ritual, que se va a los tribunales a tratar de llevar y de seguir un conjunto de actuaciones, y no se persigue ninguna esencia en lo que se está haciendo. Y eso evidentemente nos lleva a situaciones donde se desperdicia el esfuerzo de las abogadas, de los abogados y de todos los operadores del sistema. Es decir, que le agradecemos mucho que se dedique ese tiempo. Nosotros, igual desde el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura, estamos haciendo esfuerzos para facilitar el acceso a las decisiones. Ya ahora en el portal Juriteca, que está en su etapa beta, pueden ver todas las decisiones que están disponibles de la Suprema Corte del año pasado. Es decir, que la situación que pasó la magistrada Rosana ahí, que no le querían dar la sentencia, no va a pasar este año, pero aspiramos a cerrar la brecha. Es decir, el boletín judicial, que es lo que se supone, lo que establece la ley, que debería de estar mensualmente, estamos tratando de que pase una versión en línea, y ahí estamos trabajando con el secretario de la Suprema para que inmediatamente cada sala firme electrónicamente y pase por la secretaría, simplemente la firma de manera automática vaya al portal, y que eso permita que en un plazo de probablemente una semana, porque actualmente lo que sale directamente en la Juriteca tiene un proceso automático de anonimización de datos personales, no así los temas que tengan que ver con institución o empresa, salen automáticamente anonimizados en el portal. Así que agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes el compartir con nosotros este momento, que es muy importante para nosotros, porque ya es el segundo año, esperamos que sea una tradición, que ya tenemos ese hito siempre del 7 de enero de poder salir con esa conversación, con ese diálogo que trae el Anuario de Jurisprudencia. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, de mi parte, agradecer a todos los presentes por su atención, pero antes de finalizar, y como un gesto que resalta su aporte y el esfuerzo que muchos han hecho para estar aquí, quiero rápidamente permitirme mencionar a los protagonistas de este anuario, pues nuestros panelistas fueron una representación de todos ellos. En orden alfabético, Edinson Alarcón, Héctor Aliés, Francisco Álvarez Martínez, Rafael Báez García, Pamela Benzán, Alicia Campos, Maritza Capellán, Danilo Caraballo, Penélope Casado, Emery Colombis Rodríguez, Franklin Concepción Acosta, Radar Coronado, Boris de León Reyes, Miguel Ángel Díaz, Juan José Espaillat Álvarez, Edwin Espinal Hernández, Ernesto Evers Rodríguez, Dolores Félix Luciano, Rosa Evelyn Fermín, Luis Fernández Budajir, Francisco Franco, Rafael Fred Mejía, Argenis García del Rosario, Tania Gómez Rodríguez, Lucas Alberto Guzmán López, Carlos Hernández Contreras, Tomás Hernández Metz, Joaldo Hernández Pereira, Nidia Jorge, Fanny Martich, Cristian Martínez, Wendy Martínez Mejía, Maikar Mejía, Ana Magnolia Méndez, César Moliné, Bernabel Moricete Fabián, Angélica Novoa Pagán, Luisa Nuño Núñez, Nacín Ovalle Esteves, Alejandro Peña Núñez, Alejandro Peralta Melo, Giselle Pérez Reyes, Janet Pérez Gómez, Michelle Pérez Fuentes,
Priscila Polanco, Ismael Ramírez Santana, Ángel Ramos Brusilov, Alberto Reyes Báez, Esther Reyes Aracena, Jaime Roca, Dayan Rodríguez de la Cruz, Bayoán Rodríguez, Kenia Romero, Emmanuel Rosario Esteves, Katy Soler, Juan Fantino Suriel, Miguelina Ureña Núñez, Rosana Vázquez Febrillé y María del Pilar Zuleta Gómez. También un aplauso, por favor, a un consejo de asesor que también ayuda a los directores de la cátedra: Fabio Guzmán Ariza, Esther Agelán, Julio Miguel Castaños, Juan Hirohito Reyes, Flavio Darío Espinal, Yadira de Moya Cunjar y Edgar Torres. Muchas gracias a todos. Por último, nos corresponde a todos seguir fomentando estos espacios de diálogo en torno a la jurisprudencia casacional dominicana de nuestro país. La Madre y Maestra siempre será una aliada del Poder Judicial Dominicano y de la Escuela Nacional de la Judicatura en ese sentido. De esta manera, concluye esta presentación del Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana del año 2023, invitándolos a todos, aquellos que no lo hayan hecho, a descargarlo en el portal de la Juriteca de la Escuela Nacional de la Judicatura, reiterando el agradecimiento por acompañarnos y que se le invita a dialogar y a compartir un brindis en el lobby de este auditorio. Feliz resto de la noche para todos.